pasa lo mismo, ¿no? Ustedes ahí no ven la presentación. No, está como diapo. Bueno. Ahí. Ahora sí. A ver que pongo el puntero porque esta flechita... Bueno. Ayer entonces estuvimos viendo principalmente Vacuola, nociones básicas de membrana plasmática y lo que más a lo sumo nos va a interesar a los fines de algunos de los problemas o preparados que vamos a ver en la materia. Si no hicimos obviamente un análisis exhaustivo así de lo que es la membrana plasmática. El tema de pared celular, que es algo fundamental, quizás podríamos haber empezado por pared, pero es por ahí lo menos familiar en cuanto a que, sí, todos sabemos que tiene una pared, sabemos que tiene celulosa, hemicelulosa, pero bueno, vamos a ver un poco más de detalle. Entonces, la idea fue comenzar con aquellos orgánulos, aunque no sea en un orden lógico, como quien dice, de afuera para adentro, en la célula. Pared lo vamos a ver en el último... No me acuerdo si ya mañana toca o el lunes recién, ahora tengo que volver a repasar. Queda medio un poquito como relegado, pero vamos a ahondar bastante en el tema de pared celular. Hoy nos vamos a dedicar principalmente a mitocondrias, cloroplastos y plástidos en general, no solo cloroplastos. Mitocondrias, como verán, ahora vamos a charlar muy poquito, porque se supone que mitocondrias es lo más común, digamos, de todas estas células con las células animales, o lo que tenemos, lo que se comparte más en común, obviamente, además de otras organelas, núcleo, de cajón. No vamos a entrar en detalle en la descripción de núcleo, de ADN, de síntesis de proteína, todo eso se ve en otras materias. Entonces vamos a mencionar algunos aspectos básicos de mitocondrias y nos vamos a centrar más en cloroplastos y plástidos, sobre todo aquellos que son, obviamente, ¿no?, estas estructuras típicas de plantas. Para recordar esto un poco, por ahí Javier lo tiene quizás más visto, no porque el resto no lo hayan en algún momento analizado o comentado, ¿no?, en alguna otra materia. Ustedes saben que tanto las mitocondrias como los plástidos, digamos, se ha demostrado que en principio serían orgánulos que fueron, de alguna manera, eran bacterias, organismos libres, que en algún momento fueron incorporados, ¿no?, por las células y pasaron, a través de la evolución, pasaron a formar parte de las células. Es decir, no fueron orgánulos que naturalmente eran preexistentes. Recuerdan que las células, digamos, más primitivas, los organismos más primitivos eran procariotas, ¿se acuerdan? Teníamos, no había un sistema de endomembranas que caracteriza a las células eucariotas, ergo no tenían, por ejemplo, el material genético no estaba compartimentalizado en un núcleo, teníamos una zona con ese material genético que se llamaba nucleoide. Entonces, digamos, las teorías que hoy se aceptan, lo que plantean es que en algún momento quizás esa membrana más externa comenzó digamos, a formar invaginaciones y cada vez de manera más extensa y compleja. Eso podría haber dado origen al sistema de endomembranas. Recuerden que tanto las mitocondrias como los plástidos en general tienen dos membranas. Son organelas con doble membrana. Si repasan o si vuelven a ver ese cuadrito que pusimos al principio de célula con los distintos tipos de membranas y los distintos tipos de orgánulos, hay orgánulos con una única membrana y otros con doble membrana. Bueno, mitocondrias y los plástidos en general son los típicos de doble membrana. Entonces, esa membrana interna habría aparentemente surgido como invaginaciones de la externa y luego finalmente manteniendo solo algunos pequeños puntos de contacto, dando un sistema de membrana interno que, otra vez a lo largo de evolución, habría también compartimentalizado el material nuclear, formando la membrana nuclear. O en algún momento de la evolución, esta célula primitiva, que ya obviamente no, este antecesor, digamos, no tenemos registros fósiles,
esta célula primitiva habría incorporado, digamos, por ejemplo, ya sea por invaginación, ya sea porque esta bacteria podría de alguna manera ser un patógeno, pero no dañino, de pronto no resultar. Estás muteado, Fabio. Está muteado, sí. Si ya al principio empezamos con los problemas de internet, estamos fritos, pero bueno. ¿Están viendo la pantalla o no? No, todavía no. No, No todavía. tengo que volver a compartir, sí, deseo. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces, insisto, alguna de estas bacterias habría ingresado. En principio tendría que ser una bacteria que pudiera ser aeróbica, es decir, que pudiera realizar, digamos, respiración. Recuerdan que, digamos, hay una evolución, digamos, todo lo que es la teoría de la evolución en la Tierra, ¿no? Hay, digamos, no una corriente, sino desde el punto de vista por ahí geológico, lo que se estudia es por un lado lo que es la evolución química, es decir, cómo fueron apareciendo los distintos elementos que componen la Tierra. Originalmente, digamos, el oxígeno atmosférico, la molécula oxígeno 2, como la conocemos, en realidad no apareció simplemente por reacciones químicas. O sea, la evolución química tiene que ver con esto, por ahí Javier, vos lo conocés más. El planeta, cuando se estaba formando a altas temperaturas, a las condiciones que había en ese momento, permitía, por ejemplo, la fusión de átomos. Es decir, la fusión de dos átomos de hidrógeno, si mal no recuerdo, da berilio, y después si un átomo de berilio se fusiona con uno de hidrógeno, da el compuesto que sigue, que no me acuerdo cuál es, y así sucesivamente. De esa manera uno puede ir construyendo, entre comillas, con determinadas condiciones, los distintos átomos hasta que aparece el carbono, y en el momento, digamos, en que se encuentra el oxígeno, en general, antiguamente el oxígeno estaba asociado, no como gas libre, como O2, sino asociado a otras moléculas, y es realmente con la aparición de la fotosíntesis, es decir, cuando aparecen organismos que pueden, de alguna manera, fijar el dióxido de carbono, utilizando sobre todo el agua como dador de electrones, porque ahí viene el problema. Los primeros organismos fotosintéticos en realidad utilizaban otro tipo de agente reductor, que es el ácido sulfídrico, o el sulfuro de hidrógeno, perdón, no el ácido sulfídrico, el sulfuro de hidrógeno era lo más común. Por ejemplo, hoy de hecho existen todavía bacterias que usan digamos, otros agentes dadores de electrones que no sean el agua. Cuando aparecen los organismos, ¿no? Las algas, en realidad serían cianobacterias en principio, que pueden utilizar el agua como dador de electrones, ahí la ruptura de la molécula de agua y la liberación de oxígeno es lo que mayormente contribuyó a la formación de oxígeno atmosférico, y eso a su vez permitió que quizás alguna mutación en bacterias que pudieran digamos, usar al revés el oxígeno como último aceptor de electrones para la síntesis de ATP. Originalmente la mayoría de las bacterias eran anaeróbicas. Cuando aparece el oxígeno, aparecerían a su vez las bacterias aeróbicas, y la incorporación de estas bacterias, de algunas de estas bacterias aeróbicas a una célula, finalmente digamos, se tradujo, esto sería, por así decirlo, la primer célula animal. Las células animales no tienen cloroplastos, pero sí tienen mitocondrias. Entonces, esto sería el antecesor, por así decirlo, de una célula animal, y la posibilidad de pronto esta célula animal de alimentarse, entre comillas, de, en este caso, células vegetales, cianobacterias, alguna cianobacteria primitiva, y por el mismo principio, es decir, en algún momento se generó una simbiosis, y finalmente estas bacterias quedaron como estructuras formando parte de esta célula primitiva. Acá les muestra otra vez un poco los procesos, digamos, los mismos que les expliqué, pero concentrándose exclusivamente, bueno, en incorporación, ¿no? De, insisto, otra vez, mitocondrias. Acá, digamos, a partir del análisis, ¿no? Molecular de los genomas,
se pudo, digamos, de alguna manera reconstruir quiénes podrían haber sido, de qué grupos filéticos podrían pertenecer, a qué grupos estos antecesores, estas bacterias, que habrían colonizado y, bueno, dado origen a estas dos organelas tan relevantes, ¿no?, en la evolución de las células eucariotas. En una célula vegetal, entonces, justamente, dado que estas organelas, otra evidencia de que, digamos, de que serían organismos independientes, de que son bacterias, o de que habrían sido en la evolución bacterias, que tienen un genoma propio, algo que no sucede con el resto de las organelas que forman a una célula, ¿no? Tienen un genoma típico, muy característico de las bacterias también, de los organismos procariontes, un genoma anular, y hay, digamos, en una planta, por lo tanto es una célula vegetal, no en una planta, es una célula vegetal, vamos a encontrar tres genomas, el genoma nuclear, el mitocondrial y el plastídico, y nuevamente en la evolución, digamos, la expresión de los genes de estos distintos genomas está modulada a su vez por los otros, es decir, hay interacción, hay crosstalk, hay señales que van de un genoma al otro que regulan la expresión de genes. De pronto, la enzima más importante para las plantas superiores, ¿no?, que es la rubisco, o sea, la encargada justamente de incorporar el dióxido de carbono a esqueletos carbonados. ¿Se acuerdan que tienen dos subunidades? Una de esas subunidades está codificada por el genoma nuclear y la otra por el genoma plastídico. Si no hubiera una coordinación de la expresión de ambos genomas, jamás podría ser funcional esa proteína. Ese es como un ejemplo muy, muy obvio, digamos, que les comento, pero así sucede con un montón de genes en donde hoy por hoy se estudia, bueno, qué señales, cuáles son los factores, cuáles son las señales que coordinan la expresión entre estos distintos genomas. Con respecto a las mitocondrias, yo más que todo lo que les quería mostrar era un poco, bueno, en una imagen de microscopía electrónica, cuál es el aspecto que tienen las mitocondrias. Después vamos a ver que, si bien estas dobles membranas, dependiendo la posición, el corte, la imagen, uno así a grosso modo podría confundirlo con un cloroplasto, vamos a ver que los cloroplastos tienen los famosos tilacoides, o sea, esas membranas internas están organizadas, sobre todo formando tanto, digamos, laminillas como apilamientos, que los famosos granas, que son muy característicos y le dan una imagen, digamos, sí, la forma en que uno, digamos, observa a estas estructuras bajo el microscopio electrónico es claramente distintiva, ¿no? O sea, si viene esto a primera vista, uno así podría decir, pero parecería un cloroplasto, en realidad no, obviamente las mitocondrias no tienen grana, y bueno, cuando veamos imágenes de células completas, ustedes van a ver que lo más común es que la mitocondria es mucho más pequeña en tamaño, suele ser bastante más pequeña que la de un cloroplasto. ¿Recuerdan que...? Sí. Disculpe, una preguntita. Ahí en Dale. la imagen, ¿no? Estos espacios que se muestran ahí son como este laberinto que forma las granas, ¿no? Las crestas. Estos espacios. A ver si puedo Yo estoy marcar. acá en el cursor. ¿Vos te referís a Claro, esto? estos espacios que hacen estas cosas, como que hace O esto, es sea, lo que está acá, esas crestas, ¿no? claro, es decir, lo que ustedes ven acá, estas rayitas blancas, acuérdense que las crestas sería esto, ¿no? Sería una membrana, una segunda membrana que está muy invaginada. Obviamente, esta es una estructura tridimensional, vos estás haciendo un corte y viendo parte de esta estructura, ¿no? Estás como viendo un cachito de esto. Entonces, justamente estos huecos, en realidad, esta membrana, al invaginarse, forma como bolsitas. Ustedes van a ver que los tilacoides, lo mismo que pasa con, digamos, con los cloroplastos, ¿no? Pasa con las crestas mitocondriales. Es decir, no es simplemente un pliegue, son como pequeñas bolsitas, tridimensionalmente, esa segunda membrana, esa membrana interna, estas bolsitas, cuando toda esta estructura está cerrada, ¿se entiende? Esto forma como pequeñas bolsitas.
Entonces ustedes tienen el estroma, que sería lo que queda por afuera de esa bolsita, y las crestas, lo que pasa adentro de esa bolsita. Bueno, cuando veamos fotosíntesis, si ustedes repasan, nosotros no vamos a ver acá en la materia todo lo que es respiración, eso se recontra ve, si bien también fotosíntesis la ven en química biológica, fotosíntesis se estudia en fisiología vegetal, pero justamente nosotros vamos a hacer hincapié en los procesos que son más propios de las células vegetales. Respiración, en teoría, la debieron haber visto, ya sea tanto en el CBC como en las otras materias que por ahí tienen una orientación más animal. Entonces no nos vamos a detener a ver la parte de respiración. Simplemente el objetivo era mostrarles que digamos, del punto de vista, o sea, son bastante similares, es decir, mitocondrias y cloroplastos, desde el punto de vista estructural, comparten muchas cosas, ¿no? Lo cual también hace sospechar, o confirma más que hace sospechar, hizo sospechar, ¿no? De que evidentemente esos orgánulos no eran como el resto de los orgánulos de la célula. El hecho de tener un genoma, el hecho de que tengan esta doble membrana, de que tengan esta estructura que se parece en muchos aspectos entre uno y otro. Fíjese que la fotosíntesis, ¿se acuerdan? La respiración, yo utilizo como aceptor de electrones de la cadena respiratoria al oxígeno y termino liberando CO2, y en el caso de fotosíntesis es exactamente al revés. Si bien obviamente las enzimas, las cosas que intervienen son diferentes, pero es como si fuera el proceso contrario, como si yo hablara de una estufa y un aire acondicionado, ¿se entiende? O de una heladera, o no de una estufa y un aire acondicionado, perdón, vieron cuando ustedes tienen, es una imagen burda la que les doy, pero el aire acondicionado, frío, calor, simplemente uno funciona al revés del otro, o sea, esto es como muy llamativo que estos dos orgánulos compartan un montón de cuestiones. Entonces, eso también fue una de las cosas que llevaron a pensar en esta teoría de los endosimbiontes, ¿no? Y a confirmarla después con el tiempo. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en los distintos tipos de plástidos que podemos encontrar en una célula vegetal. Estamos acostumbrados a pensar en cloroplastos, a lo sumo cromoplastos, porque vemos tejidos con colores que no son verdes. Esos colores pueden estar debidos, por un lado, ¿se acuerdan ayer que les dije? A pigmentos que estén solubles en la vacuola, hidrosolubles, o a pigmentos que sean liposolubles, en cuyo caso en general están en los plástidos. Pero hay toda una familia, una gran cantidad de plástidos que podemos encontrar en las células, que pueden ser tanto, digamos, estos plástidos pueden variar con el desarrollo, es decir, de pronto una misma célula en un estadio joven, imaginemos una célula de mesófilo foliar, tiene cloroplastos funcionales, pero a medida que esa célula envejece, si es una planta decidua, esos plástidos, antes de que la hoja caiga y se tenga que recircular los nutrientes al resto de la planta para no perder, se van como madurando y terminando en gerontoplastos, es decir, cambia la estructura de ese plástido, se degradan los tilacoides, etc. O sea que un plástido, digamos, puede variar tanto con el desarrollo, con el órgano en el que se encuentra. En la raíz, al no haber luz, naturalmente la clorofila se induce su síntesis por luz. Entonces, si no hay luz, no tenemos cloroplastos en las raíces, salvo en el caso de algunas epífitas. Pero ahí no tenemos cloroplastos simplemente no porque no pueda haberlo, sino porque naturalmente no se induce luz, entonces no hay, presencia de luz. Entonces hay otro tipo de, o sea, los plástidos en ese caso no tienen clorofila, no tienen la estructura de la grana, etcétera, etcétera, como conocemos en una hoja. Y otros pueden variar, como en el caso de cromoplastos. Ustedes seguramente habrán visto un tomate verde y un tomate rojo. El morrón verde y el morrón rojo no son especies diferentes, sino que es ese fruto en distintos estados de maduración. Entonces esos cloroplastos, de golpe y porrazo, empiezan a cambiar, o nuevamente vamos a ver ejemplos al final del teórico, ¿no? Que es lo que sucede, que se transforman en otra estructura que ya no tiene el color verde, que no es clorofílica, y tampoco tiene todo el sistema de endomembra, digamos, no tiene ni
ni la grana ni los tilacoides típicos de los cloroplastos, sin embargo derivan de ellos, es decir, que pueden interconvertirse, lo cual uno lo dice fácilmente, pero esto implica que en la evolución, bueno, ha habido un montón de señales, un montón de cosas que han tenido que pasar para que estos plásticos, valga la redundancia, sean tan plásticos. O sea, tengan la posibilidad de interconvertirse en distintos tipos. Algunos son reservantes. Por ejemplo, aquellos plásticos que no tienen color, que no tienen pigmentos, hablamos de leuco, leuco significaría incoloro. Lo más común es que los leucoplastos suelan ser reservantes. No quiere decir que todo leucoplasto, o sea, todo plástido que no tenga color necesariamente es reservante, pero es muy frecuente que los leucoplastos, la presencia de leucoplastos esté asociada a plástidos que pueden reservar almidón, entonces los llamamos amiloplastos, lípidos, los llamamos elaioplastos, o proteínas, entonces los llamamos proteinoplastos. No confundan esto con lo que vamos a ver también más adelante, en el teórico de mañana o del lunes, dependiendo cómo lleguemos, con lo que serían cuerpos proteicos y cuerpos lipídicos. Ahí van a ver que el origen de lo que llamamos cuerpos proteicos y lipídicos, por ejemplo, típicos de tejidos reservantes, sobre todo endosperma de semillas, etc., no se forman a partir de plásticos. Yo les voy a mostrar cuál es el origen, vamos a ver un poquito de eso. En este caso son plásticos que que acumulan lípidos o proteínas. Ergo, si son plásticos, son estructuras de doble membrana. Piensen cuando ustedes, por ejemplo, crecen plantas en oscuridad. Ustedes germinan una semillita, se olvidan de ponerle el fotoperíodo, esa plantita crece, el concepto de planta etiolada. Bueno, en ese caso, los cotiledones, o las primeras hojitas, dependiendo del tiempo que ustedes la dejen crecer en oscuridad, al no recibir luz, otra vez, no hay forma, no hay posibilidad de que se induzca la síntesis de clorofila y de todo, bueno, la rubisco también requiere de luz, hay varios genes que intervienen en la fotosíntesis que están regulados por fitocromo y necesitan luz para inducirse. Entonces los plásticos, en general de las plantas etioladas, no tienen todo este sistema, sino que esa membrana interna está formando toda una estructura con apenas algunas laminitas que es característica, vamos a ver una foto de microscopía electrónica, y por ser de plantas etioladas, los llamamos etioplastos. Serían los precursores de, por ejemplo, los cloroplastos, si estoy en una hoja, obviamente. Cuando veamos el módulo de hoja hacia el final de la materia, ahí vamos a volver un poco sobre esto y vamos a ahondar en todo lo que es el mecanismo de la fotosíntesis, pero insisto, no repitiendo aquellas cosas que ven en química biológica, en botánica, sino haciendo hincapié en algunas cuestiones que nos van a interesar desde el punto de vista funcional, pensando en anatomía. Entonces no se asusten si repasamos o si vemos conceptos obviamente vinculados a la función, no tendría sentido, o sea, la anatomía está íntimamente ligada a la función. La estructura, ya sea subcelular o a nivel tisular o a nivel de órgano, obviamente está íntimamente relacionada con la función que eso desempeña. Entonces, entender la estructura y entender cómo se relaciona esa estructura con la función es lo interesante, más allá de la mera descripción de la estructura. Entonces, hoy vamos a ver algunas nociones, recordar algunas cuestiones de fotosíntesis básicas, y sí vamos a ahondarlas en la clase de hoja. Simplemente recordarles que en una hoja teníamos, ¿se acuerdan? Una hoja común, digamos, una hoja mesófita, no común, me refiero a mesófita. Típicamente tenemos mesófilo en empalizada, mesófilo esponjoso, y una planta mesófila, me refiero a que no es una planta acuática, que no es una xerófita. Puede haber en una xerófita, obviamente, los dos tipos de mesófilo, pero hay variantes de esta estructura más típica y característica a la que estamos acostumbrados. Y los cloroplastos se disponen obviamente en el citoplasma, en el centro son están las vacuolas, en el citoplasma periférico, ahí tenemos los cloroplastos que vistos con microscopía electrónica, ¿se acuerdan? Nuevamente tenemos una membrana externa, y la membrana interna está organizada
en estas, en realidad, estructuras que, insisto, no son laminitas, sino que son sacos aplanados, que son los tilacoides y los grana. Los grana son tilacoides aplanados. Lo que pasa es que desde el punto de vista estructural, si uno mira el tipo de, digamos, la membrana tilacoidal, en el grana tiene determinados tipos de proteínas que no están tan representadas en los tilacoides libres, en el tilacoide intergranal. Entonces, a pesar de que todo proviene del mismo sistema de membranas internas, hay una distribución diferencial de algunos de los componentes que, por ejemplo, intervienen en la fotosíntesis. Estas estructuras, ¿se acuerda que para ver en microscopía electrónica, no sé si todos están familiarizados, vieron que hay que los cortes, para poder ver al microscopio electrónico, la materia tiene que estar metalizada. Uno hace un procedimiento en donde uno metaliza ese tejido vivo, y generalmente lo que se usa es tetróxido de osmio, y el osmio es muy afín, sobre todo, o sea, se une a la mayoría de las moléculas que, digamos, que constituyen la materia viva, por eso nos permite discriminar todas las partes de una célula, pero es muy particularmente afín a los lípidos, a las zonas que tienen lípidos. Entonces donde hay más lípidos, más se concentran las partículas de osmio. Entonces uno habla de partículas osmiofílicas. Entonces hay unas estructuras adentro de los plastos que se llaman plastoglóbulos, que en los textos van a encontrar eso, que son muy osmiofílicos. Simplemente significa eso, que se pega mucho el osmio y por eso tienen este color más oscuro. Y los plastoglóbulos, ahora vamos a ver un poquito más en detalle digamos, qué es lo que son. Es decir, qué es lo que podemos encontrar en un cloroplasto. Entonces, tilacoides, grana, el estroma, que es todo el espacio, que no es vacío, ¿no? Es una solución, que está rodeando a todos los tilacoides. Los cloroplastos también pueden tener almidón, granos de almidón. No confundan esto con amiloplastos. El amiloplasto es un plástido que, a su vez, tiene uno o más granos de almidón, pero no tiene tilacoides, nada de esto. En este caso, es lo que se llama almidón de síntesis. Es decir, si una hoja está expuesta, obviamente, a la luz, hay alta tasa de fotosíntesis, y por las características que fuere, la demanda de fotosintatos es menor a la tasa de producción, entonces si la demanda es menor que la producción, esa producción, o sea, esos hidratos de carbono, cuando veamos en su momento fotosíntesis y qué pasa con los fotosintatos, vamos a ver que, de acuerdo a determinadas cuestiones que pasan en una célula, se dispara, o entre comillas, se favorece la síntesis de almidón. Es decir, la cantidad de almidón que puedo encontrar en un cloroplasto depende básicamente de la demanda de esos fotosintatos, de la demanda inmediata, ¿no? Este almidón de síntesis es muy versátil. Seguramente si esta misma hoja de la cual obtuve este preparado la miro de noche, después de muchas horas de noche, seguramente ya no voy a encontrar granos de almidón, porque probablemente esos fotosintatos se requieran para la respiración, para el resto del metabolismo celular, dado que de noche no hay fotosíntesis, entonces se degrada. Entonces esto se llama almidón de síntesis, pero puedo encontrar granos de almidón, obviamente, en los cloroplastos, además de estos plastoglóbulos. Y acá un poco no encontré mucha bibliografía que haga hincapié en el concepto de plastoglóbulos. En los textos los mencionan y no dan demasiado detalle. Por eso, bueno, les resumí esto, disculpen que está en inglés, pero esto es realmente un poco un resumen de un review de lo que son estas estructuras. Antes se pensaban que eran simplemente gotitas de lípidos. Hoy se sabe que en realidad el plastoglóbulo no es una gotita de lípido, sino que es algo bastante más complejo, que tiene un metaboloma, que tiene un proteoma propio. Fíjense que tengo una monocapa de lípidos, es decir, no es una estructura que tiene una típica membrana biológica, sino que está rodeado por una monocapa de fosfolípidos, obviamente la parte polar hacia afuera, la parte hidrofóbica hacia adentro, y esa
membranita, digamos, o pseudomembrana, tiene también proteínas que son características, es decir, uno hoy conoce y puede marcar con algún anticuerpo específico ciertas proteínas que son típicas de los plastoglóbulos. En su interior, generalmente tienen compuestos fundamentalmente lipídicos. Obviamente el hecho de que tengan las bolitas de ácidos grasos acá hacia adentro es que justamente acá tenemos todos derivados de un montón de compuestos que son útiles en las plantas. Piensen en muchos de los carotenoides, piensen en el alfa-tocoferol, o sea, la vitamina E, como es terpenos, politerpenos, hay precursores de un montón de compuestos que hacen al funcionamiento normal de una célula vegetal. Esos precursores están en estos plastoglóbulos, y van a ver que tienen un rol clave los plastoglóbulos en el pasaje de por ejemplo, cuando un fruto madura, en el caso del morrón, el tomate son los más característicos que les puedo comentar, ¿no? Lo que es más fácil por ahí se pueden imaginar, el pasaje de ese cloroplasto a cromoplastos involucra justamente todo un aumento y un activo metabolismo de parte de los plastoglóbulos, porque es justamente los cromoplastos, el color rojizo o naranja, que tienen algunas de estas organelas, se debe a la presencia de cromoplastos que son carotenoides. Después vamos a ver un poquito la fórmula y a qué nos referimos cuando usamos el término de carotenoides. Y esos precursores se encuentran justamente en los plastoglóbulos. Bueno, empezamos primero con cloroplastos y después avanzamos con qué pasa con los otros tipos de plástidos. Clorofila. Cuestiones básicas, elementales. ¿Se acuerdan lo que era la molécula de clorofila? Era una molécula que tiene un tetrapirrol. El pirrol, digamos, la molécula de pirrol, este sería el compuesto básico, este anillo heterocíclico. 4 de estos anillos se fusionan y tienen un átomo de magnesio, ¿se acuerdan? Por unión de coordinación en el centro. De acá es por qué la importancia, por ejemplo, del magnesio como macronutriente en el caso de las plantas, porque es uno de los elementos constituyentes de la molécula de clorofila. Y la clorofila es uno de los pigmentos más abundantes en las plantas. Mucho nitrógeno. Fíjense que cada pirrol tiene al menos un átomo de nitrógeno, por lo tanto, cada molécula de clorofila tiene 4 átomos de nitrógeno. Otra vez, ¿por qué el nitrógeno no solo es importante para la síntesis de proteínas, no solo es un elemento clave, un macronutriente, porque es, digamos, constituyente de los aminoácidos, sino que la molécula de clorofila tiene mucho nitrógeno también, y por eso es fundamental la deficiencia de nitrógeno. Lo primero que pasa es que las hojas se amarillean, empieza a disminuir la cantidad de clorofila. Y después tenemos una colita, o sea, esta cabeza, digamos, está unida a un ácido graso, y dependiendo los sustituyentes, dependiendo cuál es el ácido graso, ¿se acuerdan? Tenemos clorofila A, clorofila B, dependiendo a su vez de qué grupo filético nos referimos. Tenemos clorofila C, hay distintos tipos digamos, de clorofilas. En las plantas terrestres, las vasculares, las traqueofitas, predominan la clorofila A y la B. El cloroplasto, no, digamos, nosotros pensamos en cloroplasto, pensamos en fotosíntesis, ¿no? Automáticamente. Pero en realidad, ahora vamos a ver, espero no los aterre, no les aburra, el hecho de que vamos a repasar, o quizás ver algunos por primera vez, algunos de los otros procesos que son fundamentales para la fisiología de la planta, en las cuales también intervienen los cloroplastos, además de la fotosíntesis. Intervienen en un montón de procesos, y acá está un listado de procesos en los cuales no es que de pronto el cloroplasto es esencial para la síntesis de, sino que parte de ese proceso involucra a los cloroplastos. En algunos casos, como la fotosíntesis, se lleva de lleno todo el proceso en esa organela. En otros casos hay enzimas, hay precursores, hay distintos compuestos, digamos, que
están en el cloroplasto y para que ese proceso se complete son necesarios. Como les dije, por ejemplo, la síntesis de los isoprenoides, de los tetrapiroles, etcétera, por lo que vimos recién, ¿no? O sea, los plastoglóbulos tienen precursores de todos estos compuestos, por lo tanto, los cloroplastos son fundamentales para ese grupo de compuestos. Pero hay aminoácidos que también digamos, se forman, se sintetizan en los cloroplastos, ácidos grasos. La adenina y la guanina también requiere del metabolismo de los cloroplastos para su síntesis, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hacer hincapié en 3 procesos que quizás son, por ahí, para el objeto de la materia, los más relevantes. Fotosíntesis, que como les dije, hoy simplemente recuerdo algunos detalles y vamos a ahondar bien en el módulo de hoja. Se acuerda que la fotosíntesis tiene, digamos, obviamente depende de la luz, y hay procesos que ocurren, que involucran, digamos, el transporte de electrones, la oxidación, la reducción del dióxido de carbono. O sea, yo puedo tomar el dióxido de carbono atmosférico y para poderlo incorporar a esqueletos carbonados tengo que reducirlo. Ese proceso requiere del transporte de electrones. Entonces, en las membranas de los tilacoides, esto imagínense que es un tilacoide muy, muy esquemático. Este es un tilacoide cortado transversalmente. No sé si se lo pueden imaginar de manera tridimensional. Imagínense que es el tilacoide, que es como si fuera un paralelepípedo que está entrando y saliendo de mi pantalla. Yo lo corto transversalmente, tengo el hueco en el centro. Este sería el lumen del tilacoide, y rodeando a este tilacoide, que podría ser un tilacoide ya sea del grana o intergranal, está todo lo que es el estroma. Por fuera de todo esto estaría la membrana externa del cloroplasto. ¿Pueden lograr entender esta imagen? Es como que está feteado. O sea, como que estamos Claro. acostumbrados a verlo como un puentecito nosotros. Yo me acuerdo en botánica lo vi así. Pero sí, se entiende, se entiende. Claro, esto sería una de estas estructuras. Acá está, hay mucho grana, pero si yo la corto transversalmente y la miro, por eso les digo, no es una lámina, sino que es un saco, una bolsita, que tiene un hueco en su interior. Este es el lumen. Y es fundamental porque las diferencias justamente de pH entre el espacio intratilacoidal y el estroma, el extratilacoidal, es uno de los factores claves, por ejemplo, para activar esta ATPasa, y ese gradiente de protones es parte de lo que se utiliza para la síntesis de ATP durante el proceso de fotosíntesis. Entonces, en la membrana hay proteínas específicas que constituyen, ¿se acuerdan el concepto? Ahora lo repaso muy rápido, lo vamos a ver en detalle, como dije más adelante. En el centro de reacción, es decir, hay moléculas de clorofila asociadas a su vez a otras moléculas, entre las cuales están los carotenoides, que pueden captar la luz. Eso estimula a ciertos átomos dentro de la molécula de clorofila para que se libere un electrón, se oxida esa molécula de clorofila y pierde un electrón. Ese electrón es tomado por otro aceptor y en última instancia esa molécula de clorofila que perdió un electrón, la primera, por así decirlo, de esta cadena, ¿se acuerdan? Ese electrón puede volverse a reducir esa molécula gracias a la ruptura de una molécula de agua. La ruptura de la molécula de agua es un proceso que, digamos, desde el punto de vista energético es altísimamente, o sea, prácticamente no se puede reproducir desde el punto de vista técnico. Romper una molécula de agua es muy difícil, es decir, la evolución ha logrado un sistema enzimático capaz de hacer algo que es muy difícil en la naturaleza, es muy estable, es muy altamente, digamos, insisto, requiere de mucha energía. Y entonces solo las células animales, vegetales, son aquellas que tienen este complejo particular que se encarga de hacer la lisis de la molécula de agua y liberar oxígeno. Es como un hito en la evolución de las células.
Y bueno, finalmente hay un aceptor, el último, hay uno digamos, la ferredoxina, no sé si recuerdan, es el último aceptor de electrones de esta cadena de transporte de electrones que es capaz de reducir a una molécula de NADP, que será el poder reductor, NADPH, NADP reducido, nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato. Este poder reductor será utilizado justamente para lo que se acuerdan se llama el ciclo de Calvin, es decir, poder hacer la asimilación, concretamente la incorporación del dióxido de carbono a esqueletos carbonados. En varias partes de este proceso, para poder sintetizar una exosa, necesito reducir a ese dióxido de carbono, reducir al carbono, entonces en varias partes se necesita tanto energía como poder reductor. Eso sería muy resumidamente, en concreto, digamos, los dos grandes procesos que ocurren. Esto, por supuesto, en el ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto. Todo esto en el tiracoide, todos estos procesos en el estroma del cloroplasto, donde la rubisco, la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, oxigenasa en realidad, es una enzima clave. Esto es como se vería en microscopía electrónica un cloroplasto que, en este caso uno debería decir, bueno, evidentemente está en una hoja con activa fotosíntesis, pero parecería que sería una hoja muy madura, ya una hoja que no demanda tantos fotosintatos en ese momento, o la planta en cuestión no está en la plena etapa de crecimiento con mucha actividad metabólica, y por lo tanto se puede dar el lujo de estar acumulando mucho almidón. Lo más probable es que si esto lo miro durante la noche, este almidón vaya consumiéndose y no se observen más estos granos. Y acá ven, eso es lo que les decía, esto que se ve acá son mitocondrias. Fíjense la diferencia de tamaño. No quiere decir que siempre es así, pero es muy frecuente que los cloroplastos sean muchas veces más grandes que las mitocondrias cuando uno los mira al microscopio electrónico. Dos procesos que vamos a hacer hincapié, que les dije dentro de esta lista, ¿no?, que son importantes para el crecimiento de la planta, ¿no?, que es la reducción, o sea, la asimilación en última instancia de nitrato y de sulfato. Porque justamente, ¿no?, el nitrógeno es un elemento esencial, además del, obviamente, olvidemos, carbono, oxígeno, eso es obvio, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno, pero saben que el nitrógeno sería el otro de los principales componentes de una célula, como vimos, ¿no? El nitrógeno como formando parte tanto de proteínas, de bases púricas pirimidínicas, o sea, del DNA, y de la clorofila. Entonces, el hecho de que los cloroplastos intervengan, ahora vamos a ver por qué, en la asimilación del nitrógeno, es algo fundamental, ¿no? O sea, por eso insisto, cuando piensen en cloroplastos, no se olviden o no se queden con el concepto de que solo son relevantes para la fotosíntesis. Todo esto ahora que les voy a comentar, ustedes después con mucho detalle lo pueden ver en el TAIS, en el libro de Fisiología Vegetal que les dimos como bibliografía. De todos modos, esto no es fisiología vegetal, la materia, entonces no me interesa que se pongan a estudiar cómo se regulan cada una de estas enzimas. O sea, no el proceso en detalle, sino que entiendan conceptualmente cuál es el rol del cloroplasto, en este caso, dentro de todo este proceso. Las plantas, ustedes saben, pueden incorporar nitrógeno, no directa, si bien el nitrógeno como gas, el nitrógeno 2 es uno de los gases también más abundantes en la atmósfera, las plantas no pueden utilizar la molécula de N2, el nitrógeno gaseoso, no lo pueden incorporar como sí hacen, por ejemplo, con el dióxido de carbono. Salvo que tengan ciertas bacterias, ciertos organismos, con otra enzima muy peculiar que apareció en la evolución, que es la única capaz de romper ese triple enlace que tienen las moléculas de nitrógeno y transformar un nitrógeno gaseoso, separar y poder utilizar con la nitrogenasa, las bacterias o los organismos que fijan nitrógeno atmosférico son los únicos capaces de
de utilizar eso, ¿no? O sea, los que tengan nitrogenasa. Las plantas no tienen esa enzima, entonces generalmente el nitrógeno lo incorporan a partir de la absorción de sales, digamos, el nitrógeno como sal inorgánica. Pueden incorporar aminoácidos, en las células vegetales hay transportadores de aminoácidos, en un suelo muy rico en materia orgánica, si se está descomponiendo la materia orgánica, si yo tengo proteínas, primero se descomponen aminoácidos y finalmente esos aminoácidos terminan siendo nitrificados y transformados en minerales. O sea, pero la principal fuente de nitrógeno puede ser el nitrato o el amonio. Es la otra, uno de los primeros productos de la degradación de aminoácidos, es el amonio, y después ese amonio es oxidado, es nitrificado. El proceso de nitrificación es justamente la transformación de ese amonio en nitrato. Un compuesto, fíjense que en este caso el nitrógeno, en el nitrato, si yo tengo NO3 negativo, ¿cuál sería el estado de oxidación del nitrógeno acá? ¿Qué valencia tendría? ¿Qué estado de oxidación? Chan. ¿Están ahí? Estamos. Sí, Ah, sí, no, estamos pensando. No, les pregunto porque yo a veces no me doy cuenta si esto se corta, qué es lo que pasa, ¿viste? No, ¿se acuerdan que el oxígeno, cuál es la valencia? ¿Eso, profe, eso no es un nitrito de amonio o algo así? No, nitrito de amonio no. O sea, yo Si puedo no me tener... equivoco, era -2, ¿no? El oxígeno es -2. -2. Si yo Y tengo debe 3 ser oxígenos, 6, ¿puede ser? bueno, acá tengo 3 oxígenos, pero tengo una carga negativa, ¿no? Neta. Sí. Entonces, 3 por -2 sería -6, pero si tengo una carga negativa neta, esto tiene que tener más 5. Ah, 5, ¿no? 5, Sí, 5, claro. 5, ya. 3 y 5 Claro. eran las valencias. Creo, si no me equivoco. Tardamos. No, está bien. Esta cuestión de química inorgánica, uno se va olvidando. Entonces, yo paso de un estado +5, entonces está altamente oxidado. Para poder ser incorporado a esqueletos carbonados, algo parecido a lo que pasa al carbono, tengo que reducir a este átomo de nitrógeno. Lo tengo que llevar, van a ver, a un estado mucho, o sea, por ejemplo, fíjense que en el caso del amonio, yo tengo NH4 positivo. Recién el amonio es el que puede ser incorporado a un esqueleto carbonado. O sea que fíjense acá el estado de oxidación, ¿cuál sería? Si acá yo tengo 4 positivo, acá lo tengo en -3, porque cada protón es más. Si tengo 4 más una carga neta positiva, esto está de un estado de +5 a un estado de -3. -3 más 4 me queda 1 positivo, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta reducción involucra dos grandes enzimas, dos enzimas importantes. Una es la nitrato reductasa. Esta nitrato reductasa es una enzima que está en citoplasma, pero después la otra enzima, la nitrito reductasa, una de las primeras que intervienen en todo lo que es la asimilación del nitrógeno, es una enzima cloroplástica. Entonces la nitrito reductasa es una de las enzimas que está en el cloroplasto. Ergo, si yo destruyo o por algún motivo no tuviera cloroplastos, tampoco puedo completar este proceso de asimilación. Ojo, yo dije cloroplastos, en realidad me expresé mal. Plástidos, ¿por qué? Porque en la raíz también puede ocurrir la asimilación del nitrógeno, pero en la raíz no tengo cloroplastos, tengo plástidos, simplemente no tengo clorofila. Entonces, si ustedes se fijan acá, fíjense que acá puso ferredoxina, es decir, en este caso el dador de electrones para este pasaje de nitrito a amonio requiere de ferredoxina. La ferredoxina sí es típica de cloroplastos. En el caso de los plástidos de raíz, utiliza la nitrato reductasa, es una isoforma diferente que utiliza otro dador de electrones, que puede ser el NADPH. Entonces no requiere particularmente de ferredoxina. Obviamente, al no haber fotosíntesis en la raíz, esa enzima se la tiene que arreglar con otro dador de electrones. Entonces, Profe, sí. disculpe, entonces, no sé si estoy entendiendo bien, la asimilación está dada por la nitrato reductasa y
y no sé, el uptake por el nitrito reductasa. Vamos por Ah, partes. Vamos por partes. Entonces, el nitrato está afuera. Tiene que entrar, imagínense, afuera, o en este caso, si es una célula, digamos, si tengo un cloroplasto, es una célula de la hoja. La hoja no está en contacto con la tierra, o sea, este nitrato tiene que venir, por ejemplo, por xilema. Lo absorbe la raíz del suelo, porque en el aire no hay nitratos, de alguna forma llega hacia el mesófilo, ese nitrato llega hacia el mesófilo y esta célula lo incorpora. ¿De acuerdo? La incorporación de nitrato requiere, si van a esa diapo que yo les mostré, los distintos tipos de proteínas que hay en la membrana, requiere de transportador que por un mecanismo de SYMPORT mete protones juntos, o sea, hay un protón por cada molécula de nitrato, este transportador. Primer consecuencia de este fenómeno, aquellos que alguna vez han hecho hidroponía, si ustedes ponen plantitas en hidroponía y les dan como fuente de nitrógeno solamente nitrato, van a ver que con el tiempo el medio, el agua, si no la renuevan, no la cambian, qué sé yo, si tienen un pHímetro, miren, se empieza a alcalinizar. ¿Por qué? Porque la absorción de nitrato, generalmente, como les dije, el nitrógeno es altamente requerido por la planta, mucho más que la mayoría del resto de los nutrientes, ni que hablar de los micros, ¿no? Pero es el principal átomo, después le sigue el fósforo, después le sigue el azufre, después el magnesio. Entonces, cuando una planta absorbe mucho nitrato, al meter protones adentro de la célula, obviamente disminuye la concentración de protones en el exterior, empieza a alcalinizarse el medio. Es muy típico que si doy nitrato, el medio externo se alcaliniza. Si doy amonio, urea, por ejemplo, los agrónomos a veces dan urea, ¿por qué? Porque la urea se descompone y me da amonio, me libera amonio. Entonces la entrada de amonio va asociada a la liberación de un protón. En este caso el medio se acidifica cuando yo doy urea o amonio como fuente de nitrógeno. Generalmente lo ideal es dar ambos, o sea, una fuente en donde pueda dar en cierta proporción tanto nitrato como amonio, eso balancea mejor el pH externo. El nitrato se absorbe. ¿Qué pasa con el nitrato? El nitrato puede ser acumulado en vacuola, o sea, la planta lo puede, como sal, ¿no? Nitrato de sodio, nitrato de potasio, nitrato de calcio, es decir, lo puede incorporar a la vacuola y tenerlo ahí. No puede hacer lo mismo con el amonio porque el amonio es tóxico. El amonio para las plantas, a diferencia del nitrato, no puede ser acumulado. Entonces, hay plantas en donde la principal fuente de nitrógeno evolucionaron para usar el nitrato como principal fuente de nitrógeno. Si uno les da amonio, como sola fuente de nitrógeno, la planta empieza a sufrir, empieza a ponerse mal, o sea, se empieza a decolorar porque es tóxico. O sea, como el amonio no puede acumularse, por el mecanismo que vamos a ver acá después un poquito más adelante, lo tengo que sí o sí meter a esqueletos carbonados. Tengo que tener un pool de aminoácidos particulares, ahora vamos a ver cuáles, disponible para asimilar ese amonio. Entonces, si yo les doy mucho amonio, muchos de esos aminoácidos que podrían ser utilizados para la síntesis de proteínas, de péptidos, etcétera, los tengo que invertir en incorporar amonio en esta parte de este metabolismo. Y a veces esa planta, las que no están adaptadas justamente al amonio, el problema que tienen es que no tienen un pool de aminoácidos disponible para eso, están utilizándolo para otra cosa. Entonces, les cae mal, entre comillas, ¿no? Empieza a ser tóxico. En cambio, con el nitrato no está ese problema, porque si tengo exceso de nitrato, si yo fertilizo en demasía, la planta lo incorpora, pero no puede asimilarlo a la velocidad, a la misma velocidad con la cual lo incorpora, al menos lo puede acumular en la vacuola. Todo tiene su límite, pero esta ventaja tiene la chance de formar una reserva de nitrógeno que si en algún momento viene la época de vacas flacas o el día de vacas flacas, o se lava porque hay una lluvia excesiva, se lava el nitrato fácil del suelo y ya no le está tan disponible, tiene en la vacuola el pool de nitrato. ¿Lo puede asimilar como tal? No. Tiene que reducirlo hasta amonio. Y esa reducción involucra por lo menos dos enzimas. Una nitrato reductasa, primera enzima, la NR, la nitrato reductasa, que lo que hace la nitrato reductasa a lo sumo lo puede pasar a nitrito, es decir, no puede pasarlo hasta amonio.
lo pasa a nitrito. ¿Puede utilizar la planta el nitrito? No, encima el nitrito es más tóxico que el amonio. Entonces, rápidamente tiene que deshacerse del nitrito. La enzima capaz de hacer esta reducción, el pasaje de nitrito a amonio, que es un salto enorme, porque de acá vamos de NO3 menos a NO2 menos, o sea, otra vez, fíjense si hacen la cuentita, cuál es el estado de oxidación, van a ver que acá varía muy poco. Acá pasamos de 5 más, fíjense, si yo tengo acá NO2 con 1 negativo, tengo 4 y 1 negativo paso de 5 a 3 más. Pero acá paso a 3 menos, o sea, el salto acá de reducción es mucho más grande. La nitrito reductasa usa mucho poder reductor y esta es una enzima plastídica. Entonces acá es fundamental el cloroplasto porque si no se acumula nitrito que es tóxico y no se puede asimilar e incorporar el nitrógeno al esqueleto carbonado. El amonio es la molécula que sí puede ser incorporada a esqueletos carbonados. Pregunta obvia. ¿Y entonces por qué no se fertiliza siempre con amonio si se ahorra todo esto? Es más, la absorción de nitratos, este simport, este gradiente de protones, involucra a su vez gasto de ATP. Y por otro lado, si buscan el libro de fisiología, van a ver que estas reacciones de reducción no solo requieren poder reductor, sino que también gastan ATP. Entonces la pregunta obvia es esa, ¿por qué a las plantas no les damos directamente amonio que se ahorrarían todo esto? Bueno, por lo que les dije, el amonio no se puede acumular como sí puede hacer el nitrato, es tóxico, requiere de muchos esqueletos carbonados disponibles para asimilarlo. Eso hay plantas que no lo hacen, las plantas que utilizan, por ejemplo el abrojo, el Xanthium, es una planta donde el amonio es altamente tóxico. La remolacha, la beta vulgaris, la remolacha, esa fue mi tesis, es una planta en donde el amonio, si uno se lo da como fuente de nitrógeno, como única fuente de nitrógeno, crece mal, se empieza a dañar, se altera la morfología de la raíz, etc. ¿no? Es decir, hay plantas que no están adaptadas a tener un metabolismo que les permita asimilar activamente el amonio. Y acá hay dos enzimas que, o sea, lo mismo que pasaba con el ciclo de Calvin, que tengo un montón de enzimas para sintetizar una hexosa. Bueno, acá para poder sintetizar el primer compuesto que incorpora al nitrógeno, hay dos enzimas que son claves, que es la glutamina sintetasa y la glutamato sintasa. La glutamina sintetasa, ¿qué es lo que hace? Mete una molécula de amonio en un aminoácido, que es el ácido glutámico. Si yo tengo un aminoácido y le meto otro nitrógeno, otro grupo en el ácido carboxílico, otro nitrógeno, ¿qué es lo que me da? ¿Se acuerdan de biológica? Chan. Me da una amida. ¿Se acuerdan? Las amidas son aminoácidos, en realidad no son aminoácidos, sino las amidas. Tengo un grupo amino en un carboxilo y otro grupo, que en realidad no es amino, es el grupo amido, que es el nitrógeno en el ácido carboxílico. Entonces, la unión del ácido glutámico, que es un aminoácido, la incorporación de una molécula de nitrógeno me da una amida, que es la glutamina. Esto también requiere de energía, por eso hablo de glutamina, la GS glutamina sintetasa. Y en realidad la glutamina tiene dos destinos. O puedo transportar la glutamina, puede salir del cloroplasto y de pronto pasar al citoplasma y ser precursora por transaminación, en realidad usar una amida para sintetizar otros aminoácidos, o ser transportada a la raíz. Por ejemplo, si la asimilación de nitrógeno en esta especie se diera principalmente en hoja, después yo transporto la glutamina, por ejemplo, a la raíz, o en realidad lo que se ha observado, al menos en las especies que se ha estudiado, lo más frecuente es que esta glutamina, a su vez, es sustrato de otra enzima, la GOGAT, oxoglutarato, glutamina, aminotransferasa. El oxoglutarato es una de las formas de llamar al ácido alfa-acetoglutárico.
este es un ácido orgánico, un ácido carboxílico, no una amida. Entonces, si yo tengo acá una amida que tengo dos grupos nitrógeno, y uno de esos grupos nitrógenos, de hecho el que está en el carboxilo, se lo paso a un ácido orgánico, este ácido, al incorporar un nitrógeno, se transforma en un aminoácido. Y esto, que era una amida, al perder un grupo, pasa a ser otro aminoácido. Los aminoácidos tienen un solo grupo amino, un solo nitrógeno por molécula. Entonces, de una amida más un ácido orgánico, obtengo dos aminoácidos, dos moléculas de ácido glutámico. ¿Pudieron seguir todo este razonamiento? Después de última, esto es química biológica básica, repasen estos conceptos. Entonces, Profe, sí. pregunta respecto a lo último que está diciendo. O sea, se da un aminoácido para terminar dando otro aminoácido. ¿Puede No. ser? Ah, doy una molécula de aminoácido, que es la glutamina, del glutámico, Claro. pero el balance neto me da dos. Está bien. Ahí no ¿Se entiendo. entiende? Si no, no tendría sentido. Tenés razón tu razonamiento. Y no, bueno, es algo parecido. Si miran el ciclo de Calvin, hay un paralelo. Ustedes van a ver que Sí. yo tengo, ¿se acuerdan? La rubisco es la enzima, pero tomo la ribulosa bifosfato, la molécula, la ribulosa bifosfato, se regenera. Pero en todo ese camino yo uso una molécula de ribulosa bifosfato, pero obtengo como neto. Después van a tener, si eso se reproduce, no comparen esto, no es Calvin, ¿no? Acá yo por cada molécula de nitrato termino dando esto, dos moléculas de glutámico. Hago un ciclo, por así decirlo. En el caso del ciclo de Calvin, ¿se acuerdan? Tengo que hacer 6 veces, de incorporar 6 átomos de carbono, tengo que hacer 6 veces Calvin para tener una exosa completa. En este caso yo, a partir de una molécula de ácido glutámico más un amonio, gracias a la actividad de esta enzima, termino dando dos moléculas de ácido glutámico. Una podría servir nuevamente para repetir el ciclo, la otra sale y por transaminación me puede dar otros aminoácidos o incorporarlo a proteínas, etc. Lo importante es esto. Las principales formas de transporte son la glutamina o la asparagina, es decir, hay otra molécula, este aminoácido, esta amida, la glutamina, por transaminación, otra vez. Yo puedo sintetizar a partir de ácido glutámico, acá no está puesto, puedo sintetizar asparagina, y en las plantas, van a ver, si ustedes estudian, los que hagan fisiología y estudian metabolismo del nitrógeno y cómo durante la senescencia, etcétera, o cómo se transporta o se recicla el nitrógeno, van a ver que lo que va circulando por xilema y floema es principalmente por xilema, generalmente es particularmente la sal, el nitrógeno, salvo hay plantas en donde el grueso de la asimilación ocurre en raíz, no en hoja. Entonces lo que se transloca es, si ocurre en raíz, va por xilema, es principalmente asparagina o glutamina. ¿Por qué? Porque la relación carbono-nitrógeno es mayor, o al revés, la relación átomos de nitrógeno por cantidad de carbono es mayor en una amida. Yo tengo 2 átomos de nitrógeno por cada molécula de esa amida. En cambio, los aminoácidos tengo un solo átomo de nitrógeno por molécula. O sea, la relación nitrógeno a carbono, si lo miran así, N sobre C, es mayor en una amida que en un amino, que en un aminoácido. Entonces es más eficiente transportar eso hacia el órgano destino, porque estoy transportando proporcionalmente más nitrógeno por molécula. Entonces se suelen transportar las amidas. La glutamina o la asparagina son las dos amidas que existen, ¿no? Entonces se suele transportar eso. Y después en el órgano destino, ese nitrógeno extra va a formar un aminoácido extra, que sería el caso este, ¿no? Acá la glutamina me da, gracias a la acción de la GOGAC, 2 ácidos glutámicos, 2 moléculas de ácido glutámico. Pero necesito un ácido orgánico como aceptor de uno de esos grupos aminos. Estas enzimas, la glutamina sintetasa es plastídica, pero también hay una isoforma citoplasmática. O sea,
este paso acá justamente, por eso si yo transloco la célula receptora, no necesariamente ocurre este pasaje de glutamina a glutámico, este sí, este pasaje requiere la GOGAT, sí es plastídica, pero la glutamina, sí, la incorporación de amonio para darme glutamina puede ocurrir en el cloroplasto, pero también puede ocurrir en el citoplasma. Hay como se dice, isoformas de la glutamina citoplásmica, pero no de la GOGAT. O sea que tanto la nitrito reductasa como la GOGAT son plastídicas, y de ahí la importancia de los plástidos, en particular el cloroplasto, pero los plástidos en general, para poder completar el proceso de asimilación de nitrógeno. Fabio, una consulta. Sí. ¿Son sintetizadas a partir del ADN plastídico? ADN. Vos decís quiénes codifican Claro. a estas enzimas. Vos sabés que ahora de memoria, pensá que esto fue mi tesis de licenciatura, no, fue mi tesis, de hecho, no, la licenciatura fue en una parte, o sea, estamos hablando en el Pleistoceno más o menos. Después yo, durante mucho tiempo estuve metido con metabolismo nitrógeno como todo, lo dejás de leer y la verdad no me acuerdo. Claro. No me acuerdo, sí, porque algunas de estas enzimas también tienen más de una subunidad. Entonces, yo lo que no me acuerdo es si todo está codificado en el genoma plastídico o parte en el nuclear y parte en el plastídico. Probablemente la isoforma citoplásmica de la glutamina probablemente esté codificada en el núcleo, pero la verdad les miento, no me acuerdo, porque podrían estar codificadas en el núcleo, pero tener señales para cloroplasto y ser funcionales acá. Claro. Eso es lo que Claro, honestamente no me acuerdo. Tarea para No, leer no hay en el libro de ficción. Era pura curiosidad. No, está bien, está Entonces, bien. Dale. para ver si terminé de entender, Sí. a partir, bueno, del amonio que ingresa, O que bueno, ingresa por afuera, si le doy amonio, o que ajá, viene de reducción. Esta reducción claro, en la célula ocurre acá, en el plástido, porque la nitrito reductasa sí es plastídica. ok, perfecto. Pero básicamente la formación del glutamato a partir del amonio Sí, eh, que sucede en el cloroplasto termina dando dos moléculas de glutamato que pueden seguir la vía de síntesis de aminoácidos o de síntesis de nucleótidos, y por eso es que es importante el cloroplasto en estas dos vías. los plástidos en general, sí. Yo se acuerda que les Plástidos. dije, cloroplasto sí se enoja, pero en raíz puede ocurrir todo lo mismo, pero con otras Claro, isoformas que no necesitan los mismos dadores, es decir, no requieren de una fotosíntesis activa porque no puede hacer fotosíntesis en la raíz, ¿no? Entonces hay otras isoformas que usan en vez de ferredoxina, por ejemplo en la pH, etcétera, como dadores. perfecto. U otras moléculas. Bárbaro, muchas gracias. Vale. Acuérdense que el amonio, lo primero, la incorporación inmediata del amonio da una amida, que es la glutamina. Después esta glutamina puede seguir distintos destinos, o pasar acá, o ser transportada, directamente salir, ser traslocada, y después a la larga, sí, la glutamina de alguna manera no es justamente esa amida, lo que más se necesita son los aminoácidos, no la amida en sí. Entonces puede seguir en otra célula, entrar a un plástido de otra célula y seguir este metabolismo, esta parte del metabolismo, ¿no? Y acá les resume un poquito, acá les dice, ¿no? Cuáles son las GOGATs, la NADPH GOGAT, lo que yo les decía, esta isoforma es más frecuente en la raíz. La que usa ferredoxina es más típica de hojas, y les muestra un poquito lo que yo les comenté antes, estos pasos con más detalle. Y acá está la forma, ¿no? Como es el ácido glutámico, la glutamina sería, este es el grupo amino de este aminoácido, la amida se formaría por la unión, por la incorporación, ¿se acuerdan? El grupo amino está, digamos, es NO2, el NH2 está unido a un carbono, en este caso, ¿se acuerdan? Reemplazo
a la amida, en realidad se une, perdón, si mal no recuerdo, se une acá, entonces está unida a un grupo carboxilo. O sea, libero este protón y acá se uniría el grupo amino, pero no está unido directamente a un carbono neutro, sino que, a ver, ácido glutámico, claro, este es el aminoácido, y acá estaría unido al NH. Me parece que se une acá la amida, si mal no recuerdo está unida acá. Me queda C. Bueno, esto es química biológica básica, ahora tendría que ver, ahora me surgió a mí la duda. No me acuerdo si el grupo amino tiene una carga neta positiva, en realidad debería venir acá, ¿no? Al grupo carboxilo, no me acuerdo. Bueno, habría que ver la fórmula del... Ay, ahora me surgió la duda. Bueno. Hay que buscar la fórmula de glutamina. Sé que se une al grupo carboxilo, ahora me entró la duda si se une acá o acá. Me parece que queda así, CO o NH2. ¿Mm? El otro proceso, digamos que para nosotros es importante, es la reducción asimilativa del azufre. Es decir, algo parecido a lo que pasa con el nitrato pasa con el azufre. Es decir, lo mismo que pasa con el carbono. Con el nitrato pasa con el azufre, es decir, las plantas no pueden utilizar el elemento, por ejemplo, el calcio lo pueden incorporar directamente a partir de las sales de calcio. Lo mismo pasa con la mayoría de los otros elementos, el hierro, el fósforo no, ustedes lo tienen como fosfato, también tiene que reducirlo para incorporarlo. Pero en el caso de otros cationes o de otros aniones, el cloruro, digamos, directamente no necesita sufrir un proceso particular u otros cationes de reducción, el zinc, para poder ser incorporado a esqueletos carbonados. En este caso el azufre le pasa algo parecido a lo que sucede con el nitrato. Es decir, si bien hay plantas que pueden utilizar algo del dióxido de azufre que está en la atmósfera, en las partes donde hay, digamos, en las ciudades, en los núcleos urbanos, donde hay mucha, sobre todo industria, que liberan mucho dióxido de azufre, por ahí a través de ciertos procesos, es la famosa lluvia ácida, tiene que ver justamente con la solubilización del hidróxido de azufre en el ambiente, al mezclarse, digamos, con el ambiente, sobre todo si hay tormentas, con las descargas eléctricas y la reducción de esta molécula me da ácido sulfídrico, que es lo que llueve, en la lluvia ácida es justamente cuando este gas termina solubilizándose en la lluvia, ¿no? en el agua atmosférica. En el caso de las plantas pueden tomar algo de azufre atmosférico, de dióxido de azufre, pero principalmente lo que incorporan es sulfato. Lo mismo que pasaba con el nitrógeno, que principalmente lo absorben como nitrato, salvo algunas, o en ambientes muy reductores. Piensen en el arroz o en aquellas plantas que crecen en ambientes palustres, en donde esa capa de agua baja mucho, o sea, es un ambiente más anaeróbico, ¿no? Al haber, digamos, los poros del suelo, al estar tapados con agua, entonces ahí yo es donde tengo, en los ambientes palustres, en ambientes anegados, tengo un ambiente muy reductor y en ese caso se favorece la formación, digamos, o baja la formación de nitrato, porque eso requiere una oxidación, requiere mucho oxígeno. Entonces aumenta la proporción de amonio. Entonces, las plantas de ambientes palustres están por ahí más adaptadas a tomar amonio como fuente de nitrógeno que nitrato. Pero en los ambientes terrestres normales, donde no están en suelos que no están anegados, nada, el nitrato suele ser el más abundante. Bueno, lo mismo pasa con el azufre. Está en un estado 6+, y van a ver que para poder incorporarlo, tiene que terminar pasando a un estado de 2-. Entonces requiere una reducción y intervienen algunos agentes, digamos, algunos compuestos que también son propios o ricos en el metabolismo, tan abundantes en el metabolismo de las células vegetales, ¿no?
el glutatión, después vamos a ver quién es el glutatión, el APH, que ya vimos, es uno de los productos de la fotosíntesis, al igual que las ferredoxinas, son compuestos o intermediarios en la reducción del azufre. Y acá hay un esquemita, algo parecido a lo que vimos ahí con el nitrógeno, les resume en este esquema. A diferencia de lo que ocurre con el nitrato, que directamente la planta lo absorbe y ese nitrato pasa a ser, sin gasto, digamos, la nitrato reductasa lo puede utilizar para transformarlo en nitrito, etcétera, etcétera. En el caso del azufre requiere un paso previo, tiene que ser lo que se llama activado, o sea, tiene que interactuar, reaccionar con el ATP para dar un compuesto, que es la adenosina 5-fosfosulfato. Esta molécula es la que puede ser recién sustrato de las distintas enzimas que intervienen en el proceso de asimilación del azufre. O sea que acá, al igual que el nitrato, entra por un symport, lo mismo que pasa con el nitrato, la incorporación de azufre requiere, en este caso, por la carga neta negativa, que es 2-, es 2 protones por cada molécula de azufre, de sulfato que se incorpora. Ese sulfato puede, al igual que el nitrato, ser acumulado en la vacuola, como si fuera una reserva de azufre, para la época de vacas flacas, o puede ser reducido, digamos, entrar en el proceso de reducción para ser incorporado, en este caso, obviamente, a un aminoácido también, pero los famosos aminoácidos azufrados. El balance neto, o sea, el producto final de la asimilación del azufre es, en principio, cisteína. Como les dije, hay una ATP sulfurilasa. Sí. No, ¿cuál es el aminoácido que dijo? Cisteína. Cisteína sería, Sí. claro, la cisteína o cistina es el producto final de la asimilación del azufre. Es uno. Después, obviamente, por transaminación, etcétera, etcétera, obtengo el resto, ¿no? Entonces, una primera enzima que entra en juego es la ATP sulfurilasa, así se llama. Esta enzima lo que hace es transformarme o incorporar, digamos, reacciona una molécula de azufre con ATP, más gracias a la actividad de esta enzima, me va a dar pirofosfato, PPI, acá no puse esa reacción, pero la pueden buscar en el libro, me da este compuesto que es el clave, el adenosina 5-fosfosulfato. Este sería el primer compuesto clave que entra en todo el proceso de reducción de azufre. Y esta enzima también es plastídica. Esta ATP sulfurilasa, creo que existe, si mal no recuerdo, existe una forma citoplasmática, pero la más abundante, la principal, es plastídica. Entonces, ¿qué pasa con este compuesto? Este compuesto es sumamente inestable, entonces, o bien se convierte en otro, o sea, con gasto de ATP, me da otro compuesto que es el fosfo, adenosina, o sea, el 3' fosfoadenosina 5-fosfosulfato, o sea, le mete otro grupo fosfato a esta molécula, es el PAPS, así se abrevia, más ADP. Este compuesto, a su vez, digamos, es interconvertible, se puede convertir a su vez en PAPS, o sea, perdiendo otra vez un ATP, tenemos o bien hay una reconversión, es decir, yo puedo acumular en parte el PAPS, o el APS es el que sigue la vía de reducción para darme cisteína. Por un lado, el APS necesita de glutatión para poder pasar a un estado de oxidación menor. O sea, yo tenía sulfato, el primer paso va a ser transformarlo en sulfito. Para pasar a sulfito, acá hay varios pasos, ¿ven? Esto implica varios pasos. Lo importante es que utiliza glutatión. ¿Por qué menciono el glutatión? El glutatión es otra molécula sumamente importante en el metabolismo de las células vegetales. El glutatión es un tripéptido, o sea, es un aminoácido, un péptido, perdón, que está formado por 3 aminoácidos, glicina, cisteína y glutámico. Acá otra vez, de pronto ese glutámico que venía de la asimilación de nitrógeno, en parte puede ser utilizado para la síntesis de glutatión. El glutatión reducido es una molécula clave para la regulación del pH y de los cambios redox, por ejemplo, frente a fenómenos o situaciones de estrés oxidativo. Seguramente bueno, ya hace bastante está de moda el estrés oxidativo porque
cuando se empezó a entender, ¿no?, qué es lo que pasaba con el envejecimiento celular y después con un montón de procesos que involucran especies reactivas de oxígeno. Cuando una célula aumenta la cantidad de especies reactivas de oxígeno, empieza a oxidarse, se empieza a tornar un ambiente oxidante. Eso es terrible porque si no se regula, muchas moléculas, macromoléculas como las proteínas, como los lípidos, como incluso el propio ADN, puede ser blanco de estas especies reactivas de oxígeno, y eso provoca daño. Esas moléculas son degradadas, inactivadas, distintos problemas que terminan alterando el metabolismo celular, incluso llevándolo a la muerte. Entonces, el glutatión es una de las moléculas dentro de la batería de mecanismos que tienen las plantas para protegerse frente al aumento excesivo de estrés oxidativo o al aumento de especies reactivas de oxígeno. El glutatión tiene un rol clave. Si alguna vez se meten a estudiar metabolismo oxidativo, bueno, yo trabajo mucho, o sea, en una de las líneas de laburo que yo tengo en la facultad tiene que ver con eso. Es decir, yo estudio procesos que están involucrados en la generación de estrés oxidativo y qué pasa con ciertas moléculas o ciertas enzimas claves en la regulación o en el mantenimiento de la homeostasis de las especies reactivas de oxígeno, ¿no? O sea, yo estudio, bueno, qué pasa si yo una planta la someto a estrés salino, si la someto a estrés por UV, si se somete a distintos tipos de estrés. A la larga, todo estrés ambiental o incluso biótico se traduce de alguna manera en un aumento en las especies reactivas de oxígeno. Entonces lo que yo hago es, bueno, ¿qué pasa con las defensas? Con las distintas mecanismos de defensa que tiene la planta, cierta especie en particular que puede ser de interés, etc. Bueno, una de las defensas es la formación de glutatión. Interviene en una de las vías que involucra el ácido aspartico para producir, o sea, el glutatión reducido puede oxidarse, ergo tomar indirectamente ese exceso de especies reactivas de oxígeno, o sea, glutatión reducido, pero además es una de las defensas antioxidantes. Pero además el glutatión, lo mismo que pasaba con la asparagina, que les dije que es como un elemento o la molécula con la cual se transporta el nitrógeno de un órgano a otro, principalmente bajo la forma de asparagina o de glutamina. Bueno, el glutatión, este tripéptido, es la manera en que se transporta el azufre una vez que es incorporado entre un órgano y otro. Dos moléculas de glutatión más una molécula de este azufre activado, de adenosín 5-fosfosulfato, me da sulfito más glutatión reducido, glutatión oxidado. Se abrevia GSSG porque se forma un puente disulfuro entre dos moléculas de glutatión. Por eso se lo abrevia así. GSH es glutatión reducido, G es dos moléculas de glutatión, se forma un puente disulfuro entre el aminoácido azufrado y me da glutatión oxidado. Ese sulfito ahora, lo mismo que pasaba con el nitrito, lo tengo que llevar a la forma más reducida. Bueno, acá ese sulfito lo tengo que llevar finalmente a sulfuro. Entonces, ese sulfito necesita una gran cantidad de poder reductor, fíjense ustedes, 6 moléculas de ferredoxina para poderlo llevar a sulfito. Ferredoxina, piensen, fotosíntesis. Entonces, este proceso es particularmente abundante en los cloroplastos. La enzima responsable, digamos, de reducir el sulfito a sulfuro, utiliza en realidad, fíjense que acá este paso, yo acá les puse 6 ferredoxina reducidas, pero esto me da sulfuro. La incorporación de ese sulfuro a un esqueleto carbonado, es decir, finalmente la incorporación a la materia orgánica, a un esqueleto carbonado, requiere de otra molécula, que es la oxoacetilserina, es decir, serina, que es un aminoácido. Otra vez, miren el paralelo con el caso del nitrato. Un aminoácido más acetil-CoA me da el precursor
que va a incorporar al sulfuro. Entonces yo gasto un montón de ferredoxina, necesito de un aminoácido, serina, para poder incorporar finalmente este sulfuro y dar cisteína, más acetato, un ácido orgánico. Es bastante parecido lo que ocurre con la asimilación de sulfato con la asimilación de nitrato. ¿Por qué pinté esto de azul? Porque la ferredoxina típica de la cadena de transporte de electrones, es un compuesto típico de los cloroplastos. La serina es un aminoácido que cuando veamos, y si ustedes no sé, recuerdan de botánica fotorrespiración, la serina es uno de los productos de la fotorrespiración, es decir, también este aminoácido aparece en los cloroplastos. Todo esto lo que a uno le sugiere es que la asimilación del sulfato, como tal, predomina en hojas, porque ahí es donde están la mayoría de los precursores. Y en efecto, lo que ocurre es eso. A diferencia del nitrato, que hay plantas que lo asimilan exclusivamente en raíz, otras en hoja, otras en los dos órganos, la asimilación de sulfato, si bien hay algunas variantes, obviamente yo puedo translocar serina a las células de la raíz, es decir, si bien puede darse en raíz, es mucho más frecuente que se dé en el mesófilo de la hoja, porque las enzimas necesitan estos precursores que están naturalmente en los cloroplastos. Entonces, donde tengo cloroplastos, es más probable que tenga estos precursores, y es donde se da predominantemente la asimilación de sulfato. Y acá les muestro un compuesto, porque uno piensa en azufre, piensa en sulfato y dice, bueno, aminoácidos azufrados para la síntesis de proteínas, etc. Nosotros muchas veces cuando hablamos de regulación génica, sabemos que la regulación no solo se da porque, digamos, de alguna manera se activa el promotor del gen, o se silencia el mRNA, etc., sino que también la metilación de DNA es una manera de regular la expresión de genes. Es decir, yo puedo metilar o demetilar porciones de DNA y esas zonas se regulan, es decir, si está metilado, por ahí los genes no se pueden expresar. Y uno de los agentes metilantes por excelencia es la S-adenosilmetionina, que se abrevia como Sutapical meristem, pero no es. Se abrevia igual, SAM, y es esta, que sería una metionina que está glicosilada, o sea, que tiene, perdón, glicosilada no, tiene una base... se me fue si pública o pirimidínica, es adenosina. Entonces, esta metionina, este aminoácido con esta base púrica, con esta base, me da esta molécula que es un agente metilante. Obviamente requiere de azufre, es decir, la metionina es un aminoácido azufrado. Con esto lo que les quiero decir es que el azufre, dentro de los procesos metabólicos en los cuales interviene, en el fondo, indirectamente, está también interviniendo en la regulación de la expresión génica a través de la metilación por este compuesto. Y además este compuesto también es precursor, por ejemplo, interviene en enzimas que están involucradas en la síntesis de antibióticos, por ejemplo, o sea, tiene un rol importante, ¿no? De ahí que el azufre también es un macronutriente de gran relevancia. Chicos, vamos a hacer un intervalo acá, y después ya queda poquito, terminamos. ¿Les parece? Bárbaro, Sí, sí. Dale, perfecto. Bueno, voy a retomar. Esto era lo que les comentaba hoy, vieron el tema del cloroplasto, cuando está, si yo tengo una hoja creciendo en oscuridad, o sea, si una planta está en condiciones de etiolación, el sistema de endomembranas, digamos de tilacoides, no el sistema de endomembranas de la célula, sino la membrana interna del tilacoide, en realidad se desorganiza, se forma esta estructura, que en los textos la pueden encontrar como cuerpo prolamelar, prolameral body, y fíjense que cuando yo expongo a luz un cloroplasto, lo que pasa durante la desetiolación es justamente esto, ¿no? O sea, a partir de esta estructura, de este precursor, se van formando el sistema de tilacoides hasta
constituirse el grana, los tiracoides intergranales, es decir, la estructura típica de un cloroplasto normal. Esto puede ser reversible. Y lo mismo que pasa con las mitocondrias, justamente el hecho de que tengan estas estructuras, que tengan estos orgánulos, digamos, que tengan ADN, los plástidos también tienen la facultad de dividirse, que es lo que ocurre, de hecho, cuando una célula normalmente se divide, tiene que repartir, entre comillas, ¿no? los distintos tipos de orgánulos que la componen, y entonces las membranas se heredan, no se sintetizan de nuevo, y una de las formas justamente de distribuir en parte los cloroplastos, imagínense que si solo se agotarían, ¿no? O sea, si no se pudieran reproducir. Entonces, tanto cloroplastos como mitocondrias se pueden dividir, y acá justo se pescó, digamos, en esta imagen, un momento en donde esta organela en particular se estaba dividiendo. Vamos ahora a los cromoplastos, que era el otro orgánulo, digamos, íntimamente relacionado con los cloroplastos. Los cromoplastos son, como les dije, estructuras que almacenan, en este caso, otro tipo de pigmentos, que no es la clorofila, sino la familia de los carotenoides, fundamentalmente. Los cromoplastos pueden tener, o sea, pueden derivar o no directamente de los cloroplastos. O sea, yo en una raíz, por ejemplo, piensen en una zanahoria, normalmente nunca estuvo expuesta a la luz, entonces obviamente no tiene la raíz naturalmente cloroplastos, sin embargo, tiene cromoplastos. Entonces, pueden o no derivar, insisto, de cloroplastos, obviamente derivan de plástidos. En general lo que sucede, la membrana interna, digamos, de los plástidos, en el caso de los cromoplastos maduros, en algunos casos persiste, en otros casos directamente desaparece, se desintegra, en algunos casos puede formar como unas estructuras. En realidad estos repliegues, por lo que leí, suelen ser de la membrana externa que se repliega y forma toda esta estructura acá. La interna, en general, suele desaparecer en los cloroplastos, en los cromoplastos maduros. Y los pigmentos, cuyos precursores solían estar, ¿se acuerdan? Les dije, en los plastoglóbulos, cuando se sintetizan activamente los pigmentos, pueden formar pseudocristales, estructuras así cristalinas, que bueno, adquieren distintas formas, ¿no? Y hay toda una clasificación de los cromoplastos de acuerdo a la forma, al aspecto que tienen, tubulares. Bueno, acá tienen algunos nombres, digamos, algunas de las variantes que se pueden encontrar. Acá les muestra qué sucede. Este es el caso de un pétalo, ¿no? Obviamente en una flor de esta especie de tagetes, observando desde la formación. Piense que cuando yo tengo el primordio floral, los pétalos todavía son incoloros, son carpelos, son hojitas, que de a poquito, digamos, van a ir desarrollándose, y inicialmente tienen cloroplastos, pero acá lo que se hizo fue, bueno, ¿qué pasa con los cloroplastos de esas hojitas modificadas hasta la transformación en pétalos? Y desde un cloroplasto normal, con sus tiracoides, sus granas, acá, bueno, la imagen es un poquito pequeña, yo tengo muchos plastoglóbulos, lo que empieza a ocurrir es que empieza a aumentar la cantidad de plastoglóbulos y el tamaño de los plastoglóbulos. Los tiracoides empiezan a degradarse, a desaparecer. Obviamente solo desaparecen los tiracoides, es decir, lo que sería el equivalente a la membrana interna, ¿no?, de esta estructura. La membrana externa siempre permanece. Aumenta el tamaño de los, acá los llama vesículas lipídicas. En realidad estas vesículas lipídicas no son ni más ni menos que finalmente los plastoglóbulos. ¿Se acuerdan que no es simple gotitas de aceite, sino que tienen una monocapa de fosfolípidos rodeando con sus proteínas, etc., ¿no? Y aumenta la síntesis de los pigmentos propios que le darán color, ¿no?, a ese pétalo en particular. Ojo que hay pétalos que tienen antocianas, o sea, no todos los pétalos tienen
cromoplastos, o sea, el color de los pétalos, depende de la especie, puede ser dado por pigmentos en la vacuola o por plástidos, por presencia de cromoplastos. Este es un caso donde los pétalos de esta especie tienen cromoplastos. Fíjense el cambio de aspecto desde el cloroplasto en ese pétalo joven al pétalo maduro. Totalmente diferente. Acá yo les puse que no confundan estos plastoglóbulos o vesículas lipídicas con lo que después vamos a ver que se llaman los cuerpos lipídicos. Cuando veamos particularmente qué pasa con las organelas de los tejidos de reserva. No confundan estos plastoglóbulos con los cuerpos lipídicos. Estos están adentro de los cloroplastos o de los plástidos en general. Profe, Sí. la aclaración esa que pone, los cuerpos lipídicos eran los oleosomas o algo así, ¿no? Bueno, no. claro, exactamente. Ah, Oleosoma ok. es otro término que se le suele dar a los cuerpos. Nosotros habíamos visto elaioplastos, ¿se acuerdan? Un poquito más arriba que yo hablé de amiloplastos, proteinoplastos y elaioplastos. Son términos que ustedes van a encontrar en los distintos textos. Estos se refieren a plástidos que toda la estructura, todo el plástido, estos son leuco, es decir, es un plástido, no es un cloroplasto que tiene a su vez estas partículas que son los plastoglóbulos, sino que es todo el plástido, se especializa en almacenar lípidos. Eso sería un elaioplasto. En este caso, el concepto, digamos, de plastoglóbulo se refiere justamente a partículas, a globulitos que originalmente no se sabía. Se sabía que eran muy homeofílicos, se asumía que eran lípidos, pero no se sabía su ultraestructura. Después se fue descubriendo, digamos, bueno, encontrando cómo era, ¿no? O sea, describiendo cómo era, descifrando. Entonces, por eso yo lo digo, porque en su momento, un poquito más adelante, no hoy, ¿no? Obviamente los teóricos que siguen, probablemente el último, estemos hablando de los tejidos de reserva y hablaremos de cuerpos lipídicos, que no son estos que se están formando adentro del cloroplasto. Vamos a ver que el origen es diferente. Ese es el caso del pimiento, ¿no? Del morrón, del pimiento. Nosotros cuando vemos si vemos el fruto en sí, lo vemos todo, digamos, de color rojizo, pero cuando empezamos a mirar con microscopía óptica, estas son imágenes que perfectamente ustedes podrían ver en el microscopio óptico del labo. Fíjense que en realidad las células que conforman, por ejemplo, la epidermis, la capa más superficial, o no me acuerdo si esto es de la epidermis o en realidad esto es del pericarpio o el mesocarpio. Creo que esto está tomando el mesocarpio, ¿no? En el mesocarpio, fíjense que en realidad esas células, lo que le da color, no es toda una célula con un pigmento, sino que son apenas estas partículas, estos son los cromoplastos. Estas células tienen una gran vacuola, transparente, hialina, y solamente en el citoplasma que rodea esa gran vacuola, acá lo que se ve es muy común que debido al tamaño de la vacuola, donde está el núcleo, es como que se forma una bolsita, ¿no? Y entonces el citoplasma, o sea, siempre el núcleo, obviamente, el núcleo está rodeado por citoplasma, entonces si hay cromoplastos es común que uno vea que se agrupan alrededor de los núcleos, ¿no? A veces uno puede inferir la posición de los núcleos cuando uno ve un preparado microscópico, sobre todo si tengo cromoplastos, por eso, ¿no? Porque veo todas las partículas rodeando, que están en el citoplasma que rodea ese núcleo. Entonces, esto es lo que realmente le está dando color a ese tejido, y no todo el volumen realmente, la célula, o sea, proporcionalmente es bastante poco lo que le está dando color. En este caso son pequeños, digamos, esféricos, pero vamos a ver en el TP, vamos a ver que pueden tener diferentes formas, que están relacionadas también a la manera en que precipitan o que se cristalizan los pigmentos, ¿no? Tiene que ver con eso, con los carotenoides. Y los pigmentos, concretamente, ¿quiénes son de los que estamos hablando? O sea, los cromoplastos, fundamentalmente lo que tienen son carotenoides. Y los carotenoides, a su vez, es uno de los grupos de los llamados tetraterpenos. Son estas moléculas, largas moléculas, que tienen
insaturaciones, en general conjugadas. ¿Se acuerdan del concepto de conjugado que dice que yo tengo un átomo de carbono, o sea, dos átomos de carbono unidos, digamos, con una doble ligadura? Son polienos, dienos, digamos, ¿no? Doble ligaduras, en este caso una simple, una doble, una simple. Lo que se llama conjugada es en donde la secuencia de ligaduras se alternan dobles con simples. En ese caso hablamos de ligaduras conjugadas. Y dentro de lo que hablamos, digamos, del grupo de los carotenoides, tenemos los carotenos propiamente dichos y las xantofilas. Las xantofilas tienen átomos de oxígeno, los carotenoides en sus moléculas no tienen átomos de oxígeno. Estos son todos grupos metilos. En este caso, fíjense que acá algunos de estos grupos, de pronto yo tengo un hidroxilo, o sea, puedo tener átomos de oxígeno. Esta es la gran diferencia desde el punto de vista bioquímico de estos grupos de pigmentos. Y una de las también cuestiones anecdóticas es que el color de los carotenoides, vieron que los carotenoides están en la gama generalmente de los amarillos, naranjas y rojizos. La intensidad, digamos, o sea, la desviación hacia el rojo, la intensidad, digamos, o sea, lo que hace que sean más rojos o menos rojos y que tienen más hacia el anaranjado o el amarillento, es la cantidad de dobles ligaduras conjugadas. Cuanto mayor cantidad de dobles ligaduras conjugadas tengo, más rojizo es la tonalidad de ese pigmento. Y acá un pequeño ejercicio que ustedes pueden ver, contar qué proporción de dobles ligaduras conjugadas, esa es la clave, no la cantidad de dobles ligaduras, sino la cantidad de dobles ligaduras conjugadas tengo para ver quién es más rojo, si el fitoeno o el licopeno. Ya el nombre probablemente les sugiera algo, ¿no? El licopeno viene del Lycopersicum, que era el antiguo nombre genérico que tenía el tomate. Lycopersicum esculentum, o actualmente es Solanum lycopersicum, pero bueno, este es uno de los carotenoides típicos del tomate. Dentro de los leucoplastos, les comenté que podíamos tener proteinoplastos, elaioplastos o amiloplastos. Nosotros vamos a hacer hincapié, o sea, este es el aspecto de un leucoplasto. Si yo miro una célula, las células vegetales no tienen color. Si estos fueran cloroplastos los vería verdes, si fueran cromoplastos tendrían un color anaranjado en general o rojizo. Los leucoplastos justamente son blanquecinos, no tienen color. Lo que pasa es que nosotros no podemos saber cuál es, digamos, qué es lo que tienen en su interior, qué es lo que reservan, a menos que hagamos una tinción histoquímica, ¿no? Entonces, ustedes en la carpeta donde figuran digamos, la bibliografía general, yo les subí una tablita que la pueden usar, donde tienen varios colorantes, para qué se usan esos colorantes, y en general qué color, cuál es la pigmentación que da, y les subí, digamos, un archivo Word, y a su vez tienen algunas técnicas clásicas, si en algún momento, ya sea en el labo, o ya sea necesitan preparar ustedes algunos de esos colorantes, bueno, cómo se preparan, cómo se utilizan. Es como una especie de guía. Hay libros, obviamente, sobre histoquímicas, es una guía básica para las cosas que vamos a algunas, ¿no? Ahí de pronto hay más pigmentos o más colorantes de los que usamos usualmente en los TPs, pero algunos de esos colorantes aparecen por ahí en los problemas de trabajos prácticos que tienen en la guía, entonces problemas para que tengan noción de qué es lo que están tiñendo. Nosotros hoy, acá en esta clase, vamos a hacer hincapié sobre todo en uno de los plástidos que más digamos, que constituyen la principal, digamos, que contienen la principal reserva de hidratos de carbono, que son los amiloplastos, ¿no? Las plantas pueden reservar, lo mismo las células animales, ¿no? Hidratos de carbono, lípidos o proteínas. En el caso de los hidratos de carbono, la organela fundamental en donde se almacenan, las plantas almacenan almidón en forma de granos de almidón, y estos granos de almidón, en el caso de que sean de reserva, están en los amiloplastos. ¿Se acuerdan que en los cloroplastos podía haber granos de almidón, pero son de síntesis, o sea, son granos de almidón igual, pero no son propios de los tejidos de reserva? Los tejidos que reservan almidón tienen amiloplastos. Y los amiloplastos, si se acuerdan, esto, introducción a la botánica, seguramente lo vieron, se acuerdan que pueden tener, digamos, pueden ser simples o compuestos, es decir, un amiloplasto
un plástido, acá estaría la membrana que rodea a todo el plasto, la membrana externa, puede tener un único grano de almidón o más de un grano de almidón. Estos pueden ser pocos o muchos. Este es un amiloplasto compuesto, al igual que este. Estos son amiloplastos simples. Y la deposición del grano de almidón se hace alrededor de una molécula, de un centro, que es lo que se denomina hilum o hilo. Entonces, a partir de ese centro se empiezan a depositar las capitas de almidón, y dependiendo la forma en que se depositan esas capas, ese hilo puede quedar excéntrico, como en este caso, o concéntrico, puede estar en el centro. A veces puede tener una disposición más alargadita, a veces básicamente un punto, en algunos casos es bastante alargada esa zona. Y los amiloplastos, bueno, pueden tener, insisto, distintas formas, y una característica particular, una de las formas de diagnosticar, o sea, si yo tengo leucoplastos y los veo al microscopio a simple vista, tengo dos opciones. O los tiño con algún colorante para ver un colorante o sea, el Lugol es el clásico para almidón, pero podría ser cualquier colorante de hidratos de carbono. Podría teñirlos con un colorante para proteínas o uno para lípidos, y ver cuál de los colorantes tiñe a ese amiloplasto, o a ese leucoplasto. Otra alternativa, si no tengo colorantes a manos, al menos hacer una primera aproximación para discriminar amiloplasto del resto, es observarlos al microscopio con luz polarizada, con un polarizador. Porque en particular los amiloplastos, no los otros dos, o sea, no los elaioplastos, no los proteinoplastos, los amiloplastos, pueden desviar la luz polarizada y formar esta imagen característica, lo que se llama cruz de Malta. Ahora vamos a ver un poco en la diapo que sigue qué es lo que produce eso, ¿no? O sea, por qué físicamente se genera eso, no para que se aprendan de memoria, sino para que tengan noción de dónde, ¿no? Por qué los amiloplastos pueden hacer esto. En general, esta zona, la zona, o sea, la cruz, el vértice, el punto, digamos, donde se intersectan las dos líneas, coincide con el hilo. O sea, si yo no logro discriminar dónde está el hilo, si me cuesta, cuando lo veo con luz polarizada, ¿no? a este tejido, y veo los amiloplastos, esto sería sin luz polarizada, y esto es la misma imagen con digamos, poniendo el polarizador. Nosotros vamos a hacer eso en microscopio, con los microscopios del laboratorio D de la Facu, son los que en su momento se compraron y se necesitan dos lentes, que digamos, colocarlas en una posición particular, en una parte particular del microscopio. Bueno, esos son los únicos microscopios que por ahora contamos con polarizadores en los del laboratorio D, y por eso podemos llegar a ver esto. Y esto está relacionado con la estructura del almidón. Insisto, cuando veamos ahora sustancias de reserva, etcétera, vamos a ahondar un poquito más en toda esta historia, pero les recuerdo básicamente que la molécula de almidón es un polisacárido, obviamente, que está formado en general por dos tipos, a su vez, de moléculas. Hay, digamos, cadenas no ramificadas, que son lo que se denomina amilosa, son muchas moléculas de glucosa, unión 1,4, alfa 1,4, uniones glucosídicas con el carbono 1 de una molécula con el carbono 4 de la molécula que le sigue. Y hay otra molécula, digamos, que puede tener ramificaciones en el carbono 6, entonces tengo uniones 1,4 y en algunos moléculas de glucosa hay una ramificación en el carbono 6, que es la amilopectina. Entonces, el almidón en sí está formado por paquetes, por moléculas de amilosa y de amilopectina que se interrelacionan de determinada manera. Generalmente la amilopectina, tiene una estructura más semicristalina. Por ejemplo, las semillas, ustedes si piensan en los cariopsis, en realidad los granos de maíz, vieron que son, por ejemplo, mucho más duros y vítreos que si ustedes agarran un grano de trigo. Bueno, ¿por qué? Porque la proporción, cuanta más amilopectina esta molécula es mucho más
digamos, ese polímero es mucho más duro, y tiene un aspecto más vítreo que la amilosa, que es mucho más amorfo. Este puede formar una estructura medio semi-pseudo cristalina. Entonces se disponen de una manera particular capas de amilopectina que están intercaladas con moléculas de amilosa, y la distribución particular de estas capas, que forman como hélices, esta molécula ramificada, digamos, se ubican dos moléculas, dos polímeros, formando una hélice, se entrelazan y se van disponiendo de una manera particular, y esa disposición particular es lo que justamente genera el fenómeno de polarizar la luz. Si fuera solamente amilosa, es totalmente amorfo, entonces digamos, no polarizaría, no tendría una distribución que emula, digamos, por eso se habla de una estructura pseudocristalina. Entonces, la disposición particular de las cadenas de amilosa y de amilopectina es lo que genera esta imagen de cruz de Malta, ¿no? La capacidad de polarizar la luz en ese aspecto, digamos, en esa estructura, en esa imagen de la cruz, digamos, tan peculiar de los amiloplastos. Acá les explica un poquito, ¿no? Lo que hacen es, bueno, tomar y, digamos, representar hipotéticamente, bueno, cómo se vería, cómo estarían dispuestas las capas de amilosa amilopectina, y van como diciendo, digamos, estos son 1000 micrones, o sea, esto sería una imagen con 1000 micrones. Si yo bajo a hipotéticamente 100 micrones, podría empezar a ver estas moléculas, digamos, agrupadas en estas estructuras. Si yo bajo la resolución, aumento, mejor dicho, perdón, digamos, incremento el aumento, entonces voy a empezar a poder distinguir hipotéticamente las moléculas, y así van escalando hasta llegar a cómo se estructuran estas moléculas. Pueden adquirir, digamos, la forma de varias de estos hélices, digamos, formando estructuras bicilíndricas, o dispuestas de esta manera. Bueno, todo esto por difracción de rayos X y por análisis justamente de estas estructuras pseudocristalinas se puede llegar a elucidar cómo es que están distribuidas, y de esa manera poder explicar el efecto óptico que tienen al mirar con luz polarizada. Bueno, chicos, por hoy terminamos con este tema. Pausar la